el tema que vamos a ver el día de hoy es: nuestro clamor es escuchado. Cuando estaba yo leyendo en casa estos versículos que habla de los 10 leprosos son limpiados, me surgieron varias preguntas. Una fue: ¿en quién tengo puesta mi fe o mi confianza? Otra pregunta que me surgió al estar leyendo es: ¿a quién acudo cuando estoy en necesidad? Y otra pregunta es: ¿cómo reacciona mi ser o mi alma al recibir un beneficio de Dios? Sí, me surgieron esas 3 preguntas. Vamos a leer el 11 y el 12. La palabra de Dios dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces, es importante mantener la fe en Dios cuando estamos pasando por dificultades, porque es la fe la que nos impulsa a buscar a Cristo. ¿Sí? Entonces, estos hombres se enteraron que Jesús iba a pasar por allí, y dice la palabra, y lo buscaron, o sea, le salieron al encuentro. Nosotros hemos conocido de Dios, sabemos, ¿verdad? Lo hemos escuchado, pero salimos al encuentro, o sea, lo buscamos, o solamente escuchamos que hay un Dios y pasa desapercibido. Nosotros tenemos que tener ese anhelo de que es buscarlo, ¿verdad? Entonces, a pesar de la condición de estos hombres que estaban pasando por una necesidad, ¿cuál era su necesidad? Que estaban enfermos de lepra. Ellos buscaron al Señor creyendo en el poder del Señor Jesucristo. Ellos tenían fe porque ya habían escuchado, ¿verdad? Y clamaron al Señor por ayuda. Quizás estas personas ya habían escuchado que ya Jesús había quizás sanado a otros leprosos, quizás ya habían escuchado que Jesús le había dado vista a los ciegos, quizás había escuchado, ¿verdad? Que ya había dado, algún beneficio a otras personas. Y eso que ellos habían escuchado de Jesús fue quien los motivó, que cuando escucharon que Jesús iba pasando por esas aldeas, fue lo que hizo que ellos salieran al encuentro de Jesús. Por eso nosotros tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué sabemos? ¿Qué escuchamos de Jesús? Eso que sabemos o escuchamos de Jesús nos debe de motivar, ¿verdad? Porque acuérdense que dice la palabra que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esas cosas que nosotros escuchamos de Jesús, que avivan nuestra fe, es la que nos debe de motivar a buscarlo día a día. Ahora, en el versículo 13, en la parte A, dice: alzaron la voz, o sea, clamaron. Nosotros también debemos de clamar a Dios por ayuda. Y cuando nosotros clamamos es porque estamos reconociendo nuestra condición. Necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda de aquel que solamente nos la puede dar. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y el Señor vino en nuestra ayuda, ¿verdad? El Señor Jesús vino y nos salvó, nos dio la salvación. Estamos necesitados, en angustia, que estamos preocupados, y el Señor es el único que puede sacarnos, ¿verdad? Porque muchas veces podemos tener todos los bienes, quizás económicamente podamos estar bien, pero tenemos un vacío, y ese vacío solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede llenar. Entonces debemos de perseverar hasta el fin, orando en todo tiempo y en todo lugar. Eso es nuestro clamor, la oración, ¿sí? Ahora, cuando somos perseverantes, pues tiene una recompensa, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues de que somos escuchados. Eso nos da la confianza de que al Dios que estamos nosotros pidiendo misericordia es un Dios vivo, es un Dios que sabemos que nos va a escuchar. Veamos el versículo 14 en la parte A, donde dice: cuando Él los vio. ¿Ya lo localizaron?
La primera parte, cuando Él los vio. Entonces, los leprosos captaron la atención de Jesús. Recordemos que el Señor Jesús iba pasando por el camino y ellos le salieron al encuentro, ¿sí? Clamaron, que ya fue lo que vimos en el versículo 13, y el Señor se detiene y los ve. Entonces vemos ahí que Jesús jamás pasará de largo a nuestro clamor, jamás hará oído sordo, ¿verdad? Él siempre estará escuchando nuestro clamor. Por eso la misma palabra de Dios dice que Él escucha cuando a Él clamamos. Ahora esto nos debe animar a que nosotros sigamos buscando la misericordia de Dios, sabiendo que Él responderá y siempre va a ser a su debido tiempo. Ayúdenme a buscar el Salmo 50, el versículo 15, sin perder Lucas. Hay muchos versículos que hablan sobre si nosotros clamamos, el Señor nos escucha, ¿sí? Pero me gustó este versículo, Salmo capítulo 50, versículo 15. La palabra de Dios dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, hay una reacción, ¿verdad? Nosotros tenemos que invocar. El mismo Señor dice: búscame. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Tenemos nosotros que ir, invocar en el día de la angustia, y dice: te libraré. O sea, no dice te voy a escuchar y a ver cuándo acudo en tu ayuda. No dice a ver si te escucho, a ver si tengo tiempo, ¿verdad? El Señor dice: te libraré y tú me honrarás. Entonces aquí nos hace una invitación a que clamemos a Dios y Él nos va a responder. Entonces también hemos visto que Pablo también hace esa invitación de estar orando en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Y estar buscando día a día a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor demanda de ellos, o sea, de quienes, de los leprosos, una acción de fe. Vamos al versículo 14, en la parte B. ¿Qué fue lo que les pidió el Señor o cuál fue esa prueba de fe que ellos tenían que hacer? Les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Entonces, esto indicaba fe y obediencia. Ahora, según la ley en el Antiguo Testamento, los leprosos iban a mostrarse al sacerdote para que ellos certificaran su sanidad y su limpieza, ¿sí? Recordarán que las personas que tenían esta enfermedad pues eran apartadas de la sociedad, ¿sí? Eran apartadas de sus casas, ellos tenían que habitar en lugares aislados, fuera de las aldeas, de las ciudades. De hecho, ellos tenían que avisar cuando iban pasando por las personas, ¿verdad? Tenían que avisar para que se alejaran. A ellos ya tampoco se les permitía entrar a los templos, ¿verdad? No les era permitido. Entonces, su condición no solamente era en lo físico, sino también les perjudicaba en su vida social, en su vida laboral, porque pues, quizás ya no podían laborar en los trabajos que tenían. O sea, su condición era tremenda, ¿verdad? Pero ellos tenían que hacer algo, mostrar la fe. ¿De quién? De que creían aquel que les estaba diciendo: vaya. Si nos damos cuenta, habíamos ya visto en otra ocasión donde Jesús sana a un leproso, y en esa ocasión Jesús lo tocó, ¿verdad? Dice que Jesús, que le dice ese leproso: si quieres puedes limpiarme, y el Señor le dijo: quiero, y lo tocó y fue sano. En esta ocasión, si se dan cuenta, no lo toca, sino cuál es la indicación que le dice: id y mostraos a los sacerdotes. O sea, no los tocó, pero el Señor tiene el poder para eso, con la simple palabra. Entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? Creer en esa voz, ¿verdad? En esa palabra que se les estaba dando de ir. Entonces, ellos
pues van caminando, vamos al versículo 14 en la parte C. Dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, aquí nos indica que sí obedecieron. Fueron y mientras iban caminando, fueron limpiados. Entonces, ellos creyeron en la palabra de Dios. Por eso fueron limpios, o sea, fueron sanados mientras caminaban. Nosotros también debemos de caminar en la fe, confiando en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no creemos que esta palabra es palabra de Dios, pues no la vamos a obedecer. Tenemos que creer que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él vacía, sino que hace el propósito por el cual fue enviada. ¿Sí? Entonces, en los leprosos les dicen, vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos creyeron, van caminando y durante el proceso, ¿verdad? Aquí no nos dice cuánto tiempo duraron o cuánto tiempo caminaron. En algunos lugares sí dice que son a veces que para llegar de un lugar a otro a lo mejor duraban 3 días de camino. Aquí no nos lo especifica. Entonces no sabemos cuánto tiempo fue el proceso que ellos caminaron en el cual fueron limpios. Entonces aquí nos indica que a veces nos desesperamos, ¿verdad? Porque pedimos ayuda a Dios y queremos que al instante sea. Y a veces tiene que llevar un proceso de crecimiento, un proceso en donde nuestra fe va siendo probada. Ahora, nuestra gratitud glorifica a Dios. Ya vimos que ellos fueron sanados, ¿verdad? Obedecieron a la palabra de Dios, fueron sanados, pero hubo una reacción de alguien de ellos. Vamos al versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Ahora podemos ver que un corazón agradecido honra a Dios. Un corazón agradecido busca estar con el Señor. La palabra de Dios en uno de los salmos dice que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Pues todos los días y a cada instante recibimos beneficios de parte de Dios. Ahora aquí es donde surge la pregunta que habíamos dicho al inicio. ¿Qué reacción tiene? ¿Cómo reacciona mi alma cuando yo recibo un beneficio? Fíjense, la palabra de aquí dice, la palabra volvió. Y la palabra de Dios también nos dice, volveos a mí. El pecado, ¿verdad? Que es lo que también representa la lepra. El pecado nos separa de Dios. Cristo nos reconcilia al Padre. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver a Dios. Volvernos, dejar el camino, ¿verdad? Y volver al Señor Jesús para creer en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que volver a Jesús. Tenemos que hacer lo que dice el versículo 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces, ¿qué reacción tuvo? Regresó a dar gracias, mostrar ese corazón agradecido, pero no solamente le dijo gracias por sanarme, sino que dice que se postró rostro en tierra, y eso significa rendición. No solamente es reconocer mi condición de que él estaba enfermo y era rechazado por la sociedad. Nosotros pues estábamos en el pecado, sino darle el lugar que a Dios le corresponde, en decir yo estoy en una condición humana pecadora y me estoy rindiendo a aquel que todo lo puede, a aquel que es el creador del cielo y de la tierra, reconocer que Él es Dios y que yo estoy en otra posición en donde necesito de su ayuda. Entonces dice que se postra, lo adora, ¿verdad? Reconociendo que Él es Dios, dándole gracias,
y dice, y este era samaritano. Recordarán que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Aquí solamente nos dice que él era samaritano, no nos dice los otros 9 de qué nacionalidad eran. Probablemente eran judíos. Pero aquí me muestra que el Señor no hace acepción de personas, porque pudo haber nada más sanado a los judíos y al samaritano no. Entonces, la misericordia de Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces, bendito Dios, porque también nosotros fuimos alcanzados. Aún no éramos pueblo y dice que ahora somos pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha salvado y porque no nos desecha, ¿verdad? Ahora nosotros debemos demostrar siempre un corazón agradecido y humilde. Recuerden que dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que le necesitamos, que no somos suficientes, que aún la vida que tenemos le pertenece a Dios. Ahora, no nos acostumbremos a recibir las bendiciones de Dios y pensando que nos lo merecemos, pensando que las cosas que tenemos son nuestras, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Vamos a leer el Salmo 103. No pierdan A veces pensamos que es nuestra vida. Y decimos, ya para qué doy gracias a Dios por la vida, pero muchos no despiertan. Entonces, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud, ¿verdad? Gracias a Dios por la familia, por el que está a mi lado, gracias a Dios por los amigos, ¿verdad?, que tenemos. Gracias a Dios por muchas cosas. ¿Ya lo tienen? Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, de Dios recibimos todo. Gracias a Dios porque nos equivocamos una y otra vez y nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo con un corazón sincero, le pedimos perdón y Él nos perdona. Por eso dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que quita todas nuestras dolencias, y no solamente las físicas, sino aquellas del alma, aquellas que son producidas por el odio, por el rencor, ¿verdad? Quita todas esas raíces de amargura, quita de nosotros todo odio o rencor. De esas cosas que el Señor nos libra, que el Señor nos sana, ¿verdad? Tenemos nosotros que dar gracias. Y gracias, aunque es una palabra de muy pocas letras, pero encierra un gran contenido. Entonces, si el Señor ha dado su vida por nosotros, entonces nosotros vivamos para que Él también viva, ¿verdad? Para que nosotros dar ese testimonio, así como decía el Señor Jesús, quien me conoce a mí conoce al Padre. Bueno, que por nosotros también conozcan al Señor Jesucristo, que no nos dé pena, ¿verdad?, de hablar de aquel que nos ha salvado y que también va a tener misericordia de aquellos que escuchan su palabra. Ahora, dice el versículo 17 y 18, volvamos otra vez a Lucas. El versículo 17 y 18 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces nosotros tenemos siempre que mostrar ese corazón agradecido. Dios siempre va a estar buscando y esperando a que la gente, ¿verdad?, vuelva a Él para darle las gracias.
Entonces no nos acostumbremos que nuestro corazón no se haga un corazón duro, un corazón vanidoso, ¿verdad? Que siente que todo lo merece, que todo lo que tiene es porque se hizo algo para merecerlo, sino que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. Ahora, Dios bendice a los que le buscan. Vamos al versículo 19. Dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces este hombre ya había sido sanado, por eso se regresó a dar gracias a Dios. Pero ahora Cristo le da la salvación. Solo en Cristo podemos recibir salvación, sanidad, libertad, restauración y muchas cosas. En Cristo estamos completos. Entonces, ¿queremos llenar todos esos vacíos que nuestra alma siente? Estemos en Cristo. ¿Queremos ser nuevas criaturas? Estemos en Cristo. ¿Queremos estar felices? ¿Queremos ser bendecidos? Estemos en Cristo, porque en Cristo, Cristo lo llena todo, ¿verdad? Ahora, Dios bendice a todos los que le buscan. Él no rechaza a nadie. Para terminar, vimos que cuando reconocemos nuestra necesidad o condición, nuestra fe hace que le busquemos. Debemos de perseverar hasta el fin, en oración, en ayuno, buscando y estando en comunión con Dios, ¿verdad? En eso es lo que tenemos que perseverar. Debemos de confiar en la palabra de Dios y obedecerla. No solamente escucharla y hacer oído sordo, sino debemos nosotros de creer en la palabra de Dios. Dios es fiel y la palabra que Él dice, nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecerla. Y al obedecerla no estamos haciendo nada de más, simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque somos sus hijos. Entonces, la palabra que sale de su boca, sabemos que sale de la boca de Dios y va a hacer en nosotros el efecto que Él quiere provocar en cada uno de nosotros. A veces pensamos que va a provocar lo mismo en mí que en otra persona. Y va a ser, cada quien tiene su necesidad, aunque quizás son muy parecidas, pero Dios conoce y Dios no se equivoca. Y no es porque ame más a uno y más a otro, sino porque Dios conoce, ¿verdad?, la necesidad de cada uno y Dios la suple. Ahora, debemos ser agradecidos siempre, mostrar, buscarlo cada día, buscar su rostro, dice el Señor, buscar mi rostro. Entonces nosotros tenemos que ser, no solamente cuando leemos estos pasajes bíblicos, no solamente quedarnos con que el Señor sanó, porque sí, el Señor sanó y tiene el poder, y así, y el mismo poder que tuvo en ese tiempo, es el mismo poder que tiene ahora, porque Dios no cambia. Dios tiene el mismo poder, y es el mismo poder que va a tener en el futuro, ¿verdad? Porque Dios es eterno. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Creerle. Entonces, Dios es un Dios sanador, pero también es un Dios que nos ama, que nos muestra su misericordia, que nos muestra su compasión. Y ese son frutos que nosotros también debemos de tener, de ver a las otras personas que están en necesidad. Nosotros no tenemos el poder para sanarles, pero sí tenemos nosotros lo que es la oración. Por eso nos dice que roguemos, que intercedamos, que oremos los unos por los otros. El Señor es el que hará. Entonces, cuando nosotros oramos por otras personas, no es con la mentalidad de que lo voy a sanar, voy a orar para que sane, es para que el Señor haga la obra. Y el Señor sea glorificado en cada una de esas situaciones que vivamos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues solamente orar los unos por los otros, perseverar en la oración, en la comunión con Dios primeramente y en la comunión los unos con los otros. Dios les bendice.